Saludos y bienvenidos a este espacio en el cual vamos a compartir 3 temas: cómo orar con la Biblia, el Pentateuco y el llamado de Dios a Moisés. Para empezar, vamos a ponernos en la presencia de Dios para que con su Santo Espíritu podamos ser iluminados y entender de mejor manera lo que el Señor nos quiere transmitir en esta nueva oportunidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito Dios, te damos las gracias por esta nueva oportunidad de vida, por cuanto recibimos cada día de tu mano generosa. Bendice, Señor, este espacio, bendice a quienes escuchan este mensaje. Pon las palabras, Señor, correctas, pon el entendimiento, pon la sabiduría en todos y cada uno de nosotros, para poner en práctica, Señor, lo que tú quieres de nosotros. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El primer tema de este espacio, de este compartir, como te lo dije, consiste en la oración utilizando la Santa Biblia. Porque la Santa Biblia no se limita solamente a darnos datos históricos y cualquier otra cosa que de pronto hayamos pensado como limitante de la palabra de Dios, sino pues por el contrario, la Santa Biblia nos sirve para muchas cosas en el diario vivir. Y la oración pues es una de las principales cosas en las cuales podemos hacer uso de la palabra de Dios. Bien, para poder llevarlo a cabo, existe algo que se conoce como la Lectio Divina. Quizás alguna vez escuchaste hablar de ello, la cual se basa en varios puntos, varias etapas. De pronto alguien te dirá 7 etapas, otros te dirán 8, otros 10, otros 3, otros 4, pero te voy a compartir 5 en este punto, que a mi criterio son las más especializadas. Es la técnica más precisa que tú puedes encontrar. Primero, vamos a encontrar pues la lectura del texto bíblico en cuestión. Segundo punto, está la meditación en aquello que has leído. Tercero, vamos a encontrar la oración. Cuarto, la contemplación. Y quinto, la acción. Estos 5 puntos nos sirven para nosotros poder orar utilizando la palabra de Dios, pero de manera adecuada, porque debemos tener mucho cuidado de no caer en lo que caen nuestros hermanos separados, que es leer la Santa Biblia a su manera y tomar textos bíblicos a conveniencia. Pues bien, para poder entenderlo de una manera más práctica, vamos a tomar un ejemplo. Y el ejemplo es el siguiente. Vamos a buscar en tu Santa Biblia, la cita bíblica siguiente. Marcos capítulo 2, versículo 14. Y dice así: al pasar, vio a Leví, el de Alfeo, sentado en su despacho de impuestos y le dice: sígueme. Él se levantó y lo siguió. Palabra del Señor. Este texto bíblico habla de cómo Cristo Jesús llama a uno de sus futuros discípulos, Leví, o también llamado Mateo. Vamos a poner en práctica, entonces, estos 5 pasos. Primero, la lectura. Te recomiendo que no solo te conformes con leerlo una vez. Léelo 2 o 3 veces, las veces que sean necesarias para que puedas entenderlo de la manera correcta. Vamos a leer de nuevo. Al pasar, vio a Leví, el de Alfeo, sentado en su despacho de impuestos y le dice: sígueme. Él se levantó y lo siguió. Una vez que has leído con responsabilidad y criterio, puedes ir al siguiente punto, que es la meditación. ¿Meditar en qué? Pues en aquello que más te llama la atención. En mi caso, a mí me llama mucho la atención el hecho de que ni bien escucha la voz de Cristo Jesús, Él se levanta, lo deja todo y le sigue. Es decir, una decisión con carácter, con firmeza. Yo medito en eso. Y en mi vida diaria he sentido pues personalmente el llamado de Dios a muchas cosas. Pero ¿será que en verdad yo he dado una respuesta firme y desinteresada a ejemplo de Leví? Ahí surge la primera interrogante. Pues en tu caso, medita en todo aquello que tú sientas que te nace del corazón, con total sinceridad. Siguiente punto, la oración. En mi caso, mi Señor Dios, ante esta enseñanza, pues te pido de todo corazón que me des más voluntad, más firmeza, para poder responder a tu llamado con sinceridad y confianza desinteresadas en ti, a ejemplo de Mateo.
Ayúdame, Señor, a despojarme de aquello que me quita el tiempo, a despojarme de cualquier cosa que no me deja ser feliz, Señor, como un cristiano, como un hijo tuyo. Amén. Siguiente, la contemplación. Contemplar en unos instantes de silencio aquello que el Señor me quiere transmitir. En resumen, sentir la presencia de Dios, dejar que Él te hable al corazón. Para ello, pues, debes entrar en total silencio y meditación para que ese Señor te hable. Debes meditar sobre todo en aquellas falencias que como ser humano tienes. Por cuestión al tiempo, pues, no voy a hacerlo yo para no alargarme mucho, pero cuando en tu casita lo hagas, pues tómate el tiempo que tú lo consideres necesario. Bien, y por último tenemos la acción. Como su palabra lo indica, tomarse de una vez por todas la decisión de poner en práctica lo que el Señor quiere de mí, con propósitos elementales, sencillos. Es decir, que no vayan muy generalizados. Por ejemplo, si tú como joven estás mal acostumbrado a perder el tiempo en el celular, quizás tu propósito no va a ser, nunca más voy a estar cogiendo el celular. No puedes hacer eso, porque de él se necesita para una u otra cosa. Propósitos pequeños, por ejemplo, si a mí me quita el tiempo el celular, mi propósito ¿cuál será? Ya no voy a estar más de una hora jugando en el celular o perdiendo el tiempo en una u otra cosa. Bien, avanzando en este punto entonces, en la acción, debes enfocarte en un propósito que tú puedas cumplir, en algo que no sea demasiado complejo, o mejor dicho, que se te vaya a salir de tus fuerzas. Pero tampoco quiere decir de que no pongas interés en ello. ¿Sí me explico, no? Entonces, cosas que tú puedas cumplir y que en verdad te des cuenta, reconozcas que te hace falta corregir. Otro ejemplo, basándonos en la lectura que hemos tomado en estos instantes. Levantarse y seguir al Señor. Un ejemplo práctico, no poner mala cara cuando mi mamá me pida un favor. Levantarme de mi comodidad y ayudarla con buena cara y buen modo, como sabemos decir. Y así puedes ponerte N compromisos que tú creas conveniente. Listo. Dicho esto, vamos al siguiente tema, que es el Pentateuco. Pentateuco, como su palabra lo indica, Penta 5. 5 libros de la Santa Biblia, específicamente los 5 primeros libros que vas a encontrar en tu Santa Biblia según el orden en el que te viene impreso. Estos 5 libros son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Cada uno de esos libros tiene contenidos muy valiosos. En resumen, es el origen del pueblo de Israel. Pero el libro de Génesis no solo se limita al pueblo de Israel, sino a la humanidad como tal. Es el origen de todo. Debemos tener mucha precaución para no caer en lo que caen muchas personas. Es decir, cuando piensan que el libro del Génesis es algo lleno de fantasías, algo lleno de relatos mágicos, como saben calumniar muchas personas que no saben ni siquiera lo que implica ser un cristiano. El objetivo del libro de Génesis no es dar clases de ciencia, tampoco es dar datos científicos. El objetivo del Génesis es únicamente dar a conocer que venimos de Dios, somos imagen y semejanza de Dios y volveremos a Dios, nuestro Creador. Ese es el objetivo del libro del Génesis. Es como aquel cocinero que quiere preparar algo. ¿A dónde va a recurrir? A un libro de recetas de cocina. Otro ejemplo más práctico. Imaginemos que alguien quiere buscar una poesía en un libro para dedicársela a una persona. Entonces quiere hablar acerca de los bonitos ojos de esa persona. Entonces, ¿qué va a hacer? Buscar alguna poesía que hable acerca de los lindos ojos de una persona. Entonces, si necesita encontrar eso, no va a buscar información acerca de los lindos ojos de una persona en un libro de medicina sobre cirugías de los ojos. No le va a servir. Habla de los ojos, pero es otra cosa muy diferente. Algo así. El libro del Génesis es específicamente para acercarnos a Dios, más no para buscar respuestas científicas, como si aquel poeta quisiera buscar información en un libro de oftalmología, como ya te expliqué en el ejemplo. Así es el asunto. Pues bien, te voy a enumerar entonces, por tanto, un resumen de lo que tratan esos 5 libros. Vamos a comenzar por el Génesis. Génesis, el origen de todo.
En los siguientes capítulos, cuando ya se termina el relato de la creación del mundo, el primer pecado, encontramos cómo la humanidad se multiplica y crece el pecado. Llega entonces el diluvio universal, la alianza con Noé, pasan los siglos y Dios esperó varias generaciones hasta que naciera un hombre llamado Abraham, el cual fue llamado por Dios a dejar su tierra, a dejar su comodidad y a sentarse en un lugar que Dios le mostrará. ¿Para qué? Para nombrarlo padre de una gran nación. Su esposa Sara era estéril y él no tenía hijos, pero por su paciencia y su fe, Dios con el paso del tiempo le regaló un hijo, al que puso por nombre Isaac. Isaac creció también y se casó con una mujer llamada Rebeca, de la cual le nacieron dos hijos, Esaú y Jacob. Para no ahondar en detalles y ganar tiempo, pues pasaron los años, pasó el tiempo y la promesa de la descendencia, pues recayó sobre Jacob. Es decir, el linaje de su hijo Jacob fue el que continuó con la promesa de parte de Dios para, pues, desembocar en aquella gran nación, que era parte de la promesa dada a Abraham. Entonces, ¿qué pasó? Jacob se casó también, tuvo 12 hijos, de entre los cuales había uno llamado José, que era de los más pequeñitos, de los menores. Pero ¿qué pasa? Él se había ganado el afecto, el cariño de su padre de una manera muy especial. Entonces sus hermanos se llenaron de envidia y terminaron vendiéndolo como esclavo a unos egipcios. Pasado el tiempo, llegó a Egipto, pasó muchas dificultades, pero a pesar de todo eso, incluso haber estado en la cárcel, Dios le acompañó y nunca lo dejó solo. Y en una época terrible de hambruna se ganó la confianza del faraón, rey de Egipto, y fue nombrado primer ministro, gobernador de toda aquella tierra. Entonces, como el hambre asolaba en la tierra de Egipto, también esa desgracia se extendió a la tierra donde estaban el padre y los hermanos de José. Entonces, ¿qué pasó? Esa familia se trasladó, mejor dicho, sus padres enviaron a sus hijos para que fueran allá a Egipto a comprar provisiones. Pero bueno, pasó el tiempo, se arreglaron las cosas, José les perdonó a sus hermanos y en conclusión toda la familia de él fue a vivir en Egipto. Pasó el tiempo, murió José, tuvo descendencia y entonces de lo que era una simple familia se convirtió por fin en un pueblo ya muy numeroso. Pasó el tiempo y llegó al poder un faraón que no había conocido ya de aquel personaje del pasado llamado José. ¿Y qué hizo? Lo sometió a esclavitud a todos los hebreos, porque se dio cuenta que era un pueblo muy numeroso y en algún momento podía rebelarse contra Egipto. Y desde ese momento pasaron 400 años en esclavitud. Y es ahí cuando ya nos encontramos con el segundo libro del Pentateuco, es decir, el Éxodo, en el cual nos narra aquella historia de un personaje llamado Moisés, llamado por Dios, para liberar al pueblo. Entre tantas cosas que ocurren, en conclusión, el pueblo fue liberado por Dios a través de Moisés. Hasta que finalmente, pues, ejerce su misión Moisés conforme a lo que Dios le iba enseñando, le iba ordenando. Y el libro del Éxodo, pues, terminará con varios acontecimientos, entre los cuales destaca la alianza con el pueblo en el monte Sinaí, cuando le da los 10 mandamientos, el decálogo que conocemos. Bien. Más adelante nos encontraremos con el libro del Levítico. En el libro del Levítico, como su nombre lo indica, Leví, es decir, la tribu de Leví, los levitas. Los levitas que fueron escogidos por Dios para ejercer el servicio sagrado, es decir, la adoración, las oraciones y todos los ritos de parte del pueblo para rendir homenaje a Dios. Ahí encontramos leyes, es decir, la vestimenta de los sacerdotes hebreos, fechas, duración de festividades, cómo ejercer ciertas actividades relacionadas con la adoración, etcétera, etcétera. Eso encontramos en el libro del Levítico. De aquí viene algo muy interesante, que en Levítico capítulo 19, versículo 18, encontramos algo muy importante, es decir, el amor a Dios y el amor al prójimo como a uno mismo, como lo había citado Cristo Jesús en un momento. Siguiente, tenemos el libro de los números. Números, como su nombre lo indica, cantidades, cifras, es decir, censo, un censo de todo el pueblo, cantidad y organización de todas las personas que conformaban el pueblo de Israel. Y aquí vamos a encontrar
entre otros relatos, en el libro de los Números, algo muy interesante, que cuando el pueblo de Israel estaba ya a las puertas de llegar a dominar la tierra prometida, de ingresar allá, a todo ese territorio, previamente, por mandato de Dios, Moisés había enviado a ciertas personas para que vayan a observar, sin ser encontrados obviamente por los habitantes de manera discreta, qué tal era la tierra, qué frutos hay ahí, los habitantes, quiénes son rivales difíciles de vencer, etcétera, etcétera. Entonces Josué y otros, junto con Caleb y otros personajes, fueron a ejercer esa misión. Volvieron. Y entre todos ellos, solamente Josué y Caleb se mantuvieron firmes y exhortaban al pueblo de que sí, Dios está con nosotros y nos va a ayudar. Pero el resto de los espías enviados desconfiaron de Dios y ¿qué decían al pueblo? No, allá hay gigantes, son difíciles de vencer, es una tierra peligrosa, etcétera, etcétera. Entonces el pueblo más les creyó a ellos y Dios ¿qué dijo? Por haber desconfiado de mí, esta generación no va a entrar a la tierra prometida, sino sus hijos, por ese pecado que habían cometido, excepto la familia de Josué y Caleb. Pues bien, pasa el tiempo y entonces llegan a la tierra prometida después de 40 años de estar en el desierto. Es decir, 40 días duró la expedición y Dios que dijo, el castigo, la sentencia será pasar en el desierto 1 año por cada día que duró la expedición de exploración. Pues bien, avanzando entonces al último libro del Pentateuco tenemos el Deuteronomio. El Deuteronomio en resumen es ya un recordatorio de todas las leyes dadas por Dios al pueblo cuando ya estaba definitivamente por entrar a la tierra prometida, es decir, 40 años después. Tenían que refrescar la memoria, como quien dice, tener ya plena conciencia de lo que está bien y lo que está mal, para así tomar posesión de la tierra prometida por Dios. Listo. Entonces hasta este punto pues te he dado un resumen así cortito del Pentateuco, pero te invito a que con más tiempo en tu casita pues lo medites y lo leas, es algo muy interesante y valioso. Bien, por último vamos con el tercer tema, la revelación de parte de Dios a Moisés, uno de los más grandiosos personajes de la historia de la salvación. Vamos a encontrar 5 puntos a destacar. El primero de ellos en esta revelación, primero, de que Dios llama la atención de Moisés, le atrae de una manera muy interesante, así como sucede con nosotros, nos llama la atención. ¿Y cómo lo hace? Pues, en el caso de Moisés, a través de la zarza ardiente, relato que quizás ya habrás escuchado. Segundo, hay la razón o el motivo por el cual Dios llama. ¿Y cuál era el motivo? Pues, el amor que tenía Dios a su pueblo que estaba 400 años en esclavitud. Tercero, le da una misión. La misión a cumplir, como ya lo sabrás, pues es hablar con el faraón de parte de Dios para que libere al pueblo de la opresión. Cuarto, están las excusas que puso Moisés a Dios. Es que Señor, yo no sé hablar, es que tengo miedo, es que qué me va a pasar, o qué van a decir de mí, y si el pueblo no me quiere escuchar, etcétera, etcétera. Así como sucede con nosotros, ponemos 1001 excusas para no hacer la voluntad de Dios. Y por último, ahí está el motivo fundamental al cual Dios recurre cuando yo quiero salirme por la tangente y ponerle 1001 excusas al llamado. Y está lo siguiente, que Dios nunca nos abandona ni nos deja solos. Él está conmigo, está contigo, está con todos nosotros y nos acompaña. Ese es el quinto punto. Dios está con el ser humano. Dios está con Moisés. No lo dejó solo. Es más, le dijo, yo soy el que soy. Y no temas, que yo hablaré a través de ti. Es decir, nosotros somos meros instrumentos de Dios. Quien hace la obra es Él y nadie más que Él. Pues bien, dicho esto, y en conclusión, Dios nos da todo lo necesario para nuestro bien, pero a la vez debemos cumplir con algo, y es cumplir con lo que Dios nos enseña, a través de mis padres, a través de la iglesia, a través de todo lo que yo sé que me hace bien. Listo. Finalmente, pues vamos a compartir la tareita, como es costumbre de cada encuentro. Vamos con la primera. Dice, vas a enumerar en tu casa los 5 pasos de la Lectio Divina. Vas a anotarlos, que no se te olviden, y los vas a memorizar. Segundo, leer Éxodo capítulos 3 y 4 y responder, ¿qué misión recibió Moisés?
Luego vas a responder. ¿Cómo responde Dios a las excusas de Moisés? Siguiente. Vas a leer Éxodo 34, versículos del 6 al 9 y respondes lo siguiente. ¿Qué le pide Moisés a Dios? Y por último, vas a hacer la lectio divina de la cita bíblica siguiente. Éxodo capítulo 32, versículos del 1 al 6. Pues bien, una vez que hemos compartido estos temas, vamos a despedirnos haciendo oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amadísimo Padre Celestial, cómo no darte gracias por esta nueva oportunidad de vida, por ese espacio en el cual podemos aprender más cosas de ti, de tu amor y misericordia. Te pido de todo corazón que bendigas a quienes miran este video, quienes buscan aprender y fortalecer su fe en ti. Imploramos pues también tu bendición para nuestras familias. Líbranos, Señor, de este virus, pero sobre todo del pecado, de la maldad y de la muerte eterna. Ten piedad de nosotros, te pedimos por nuestros sacerdotes y por todo cuanto guardamos en el corazón. Te lo pedimos en el nombre de tu divino Hijo Jesús, Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios les bendiga y ánimo, que el camino de Dios es lo mejor que podamos encontrar. Así sea.